La, la sesión pasada vimos algunas esculturas de Rodin desde la mirada, desde el aprender a ver de Rilke. Hoy los voy a invitar a ver otras, pocas esculturas, a escuchar sobre todo las palabras, el pensamiento del propio Rodin sobre el arte, sobre algunas de sus obras. Y he querido ver hasta qué punto se corresponde lo que percibe Rilke en Rodin con lo que el propio Rodin dice sobre su trabajo y ver también finalmente cómo esa, al menos un poco, ¿no? Cómo esa corriente Rilke-Rodin fluye en ambas direcciones, cómo la irradiación de Rodin llega a la poesía de Rilke. Nuestra sesión de hoy se titula Conversaciones sobre el arte. Toma su nombre de un libro de conversaciones entre Rodin y el escritor y crítico francés Paul Cézanne, que se editó en 1911 en un libro llamado El arte, y que Monte Ávila, la antigua Monte Ávila, editó aquí a comienzos de los 90 como Conversaciones sobre el arte. Vamos a comenzar de una con un poema de Rafael Cadenas, nuestro querido poeta, que se titula Rilke. Ya el título nos dice que se trata de un homenaje, el homenaje que un lector ha tenido la necesidad de plasmar en torno a la imagen que tiene de un poeta. Rilke. Las cosas supieron más que los hombres de su mirada, a la que se abrían para otra existencia. Él las acogía transformándolas en lo que eran, devolviéndolas a su exactitud, bañándolas en su propio oro, pues ¿qué sabe de su regia condición lo que se entrega? Piedras, flores, nubes, renacían en otro silencio para un distinto transcurrir. Su reposado mirar nunca se llegó a ellas con motivo, solo sus ojos querían, ahora lo echan de menos, las gentes pasan deprisa, ¿hacia dónde? Las cosas quieren ser vividas. Vamos a leerlo una segunda vez, a ver si las imágenes van llegando un poco más, ¿ok? Rilke. Las cosas supieron más que los hombres de su mirada, a la que se abrían para otra existencia. Él las acogía transformándolas en lo que eran, devolviéndolas a su exactitud, bañándolas en su propio oro, pues ¿qué sabe de su regia condición lo que se entrega? Piedras, flores, nubes, renacían en otro silencio para un distinto transcurrir. Su reposado mirar nunca se llegó a ellas con motivo, solo sus ojos querían, ahora lo echan de menos. Las gentes pasan deprisa, ¿hacia dónde? Las cosas quieren ser vividas. ¿Qué hay aquí? ¿En qué medida y cómo estos poemas nos hablan de Rilke, pintan o retratan o fabulan, intuyen a esa persona que fue Rilke? No tiene sentido explicar
analizar un poema y mucho menos en este contexto, pero yo sí quisiera detenerme un poquito en él, ver qué de Rilke nos está pasando este poema. Su mirada, un reposado mirar que acogía, hacía sitio interior a las cosas de la naturaleza, piedras, nubes, flores. En ese reposado mirar, o gracias a ese reposado mirar, esas cosas se transformaban en lo que eran, terminaban de ser ellas mismas, renacían en otro silencio para un distinto transcurrir. Como si las cosas, ¿no? Lo que llamamos realidad, naturaleza, piedras, flores, nubes, hubiesen tenido la ocasión de ser verdaderamente, de cobrar conciencia de sí mismas, de su regia condición en la mirada de ese poeta que fue Rilke. Ahora las cosas lo echan de menos. Y viene ese final del poema. Las gentes pasan deprisa. ¿Hacia dónde? Las cosas quieren ser vividas. Cadenas dice que la poesía, en una de sus anotaciones, dice que la poesía es o debería ser un despertar, una posibilidad de hacer más viva, más honda, más real nuestra relación con el mundo, con las cosas del mundo. Aprender a ver, dice también Cadenas, lo insondable del mundo corriente, ordinario, ese mundo, cito esta notación tan bella, dice, ese mundo que un cambio de mirada puede hacer centellar, pues un grano de arena es tan asombroso como un sol. Ambos pertenecen al misterio. La naturaleza no es sino otro nombre de lo desconocido. Rodin añadiría a esto que los verdaderos artistas son los seres más religiosos de los mortales, en la medida en que descubren y sienten, cito a Rodin, todo el inmenso dominio de las cosas que ni los ojos de nuestro cuerpo ni los ojos de nuestro espíritu son capaces de ver. Forzosamente se enfrentan con lo incognoscible, inmenso, que envuelve por todas partes la esfera de lo conocido. La poesía, cierta poesía, puntualizaría Cadenas, da a ver eso que se nos escapa por las presiones y distracciones de nuestras vidas, o que preferimos disimular o esquivar, o por la prisa, o por la barbarie civilizada que nos resta sensibilidad, religiosidad, capacidad de asombro, tierra, conexión con la vida, que no nos deja ver. Pero ¿hacia dónde nos lleva, nos llevaba, nos llevará esa prisa? ¿Y cómo comprender esto? ¿Cómo comprender este final? Las cosas quieren ser vividas. Rilke comienza su conferencia sobre Rodin en 1906 haciendo una bella historia sobre la aparición de las cosas en nuestras vidas y en la vida humana en general. Cómo nos hemos vinculado nosotros con las cosas. Nos invita a pensar, en primer lugar, en uno de esos pequeños objetos de nuestra infancia con el que nos relacionamos, que necesitamos y adoramos, un trapo, una cobija, un juguete que nos hacía sentir menos solos, menos expuestos,
menos amenazados, y nos pide que tratemos de recordar si hubo algo que hubiese podido ser para nosotros más entrañable, más íntimo, más necesario que esa cosa. Como se trata, dice Rilke, de despertar en nosotros recuerdos más viejos que nosotros mismos, nos invita también a imaginar un tiempo remoto, originario, ese tiempo en que los hombres comenzaron a ser objetos sobre el modelo de las cosas naturales que se habían encontrado, instrumentos, recipientes y también otro tipo de objetos, ídolos, los más antiguos ídolos, tentativas, leo a Rilke, de crear con lo humano y lo animal que se veía algo en lo que se reflejaba la vida humana amenazada y desguarnecida, algo en lo que se reconocía lo que se temía, lo aniquilador, violento, extraño. Pero apenas terminados esos objetos, entraban en el mundo de las cosas, adquirían su aplomo, su dignidad tranquila, se hacía posible entonces soportar eso extraño, reconocer un misterioso parentesco con eso, se era también eso, algo que no muere con nosotros, algo que perdura, una cosa bella, se pregunta Rilke. No, nadie ha creado belleza jamás. La belleza es algo que sobreviene de manera imprevisible, misteriosa, y no sabemos por qué. La belleza no es sino un instante que no dura, una apariencia. Solo se pueden disponer circunstancias amables para que ese misterio que a veces consiente en detenerse en nosotros aparezca. De esta manera, Rilke introduce el trabajo, el oficio de ese artista que él ha descubierto en Rodin. Dice que Rodin encontró los gestos de los dioses primitivos, el movimiento de danzas antiguas, olvidadas, ritos divinos, originarios. Dice que aprendió a conocer sobre todo esas condiciones en que la belleza a veces se digna aparecer y adquirió la facultad de producirlas, la facultad, oigan bien, de arrebatarle la belleza al tiempo y entregársela al espacio para hacerla durar. En una carta a Lu Andrea Salomé, y esto nos devuelve al poema de Cadenas, le dice Rilke a Lu, que si las cosas de la naturaleza están determinadas, la obra de arte debe estar más determinada todavía. Determinada aquí significa apartada de toda casualidad, de todo azar, de toda confusión. Le dice Rilke que si de cada cosa que hay en la naturaleza emana el deseo de ser, el arte no es sino la silenciosa y creciente realización de ese deseo. Si de cada cosa que hay en la naturaleza emana el deseo de ser, el arte no es sino la silenciosa y creciente realización de ese deseo. Vamos a hacer un corte aquí, en esto. Vamos a volver sobre la historia Rilke-Rodin para terminar de ver qué fue lo que sucedió allí, para no agotarlos con esto. Como les conté la sesión pasada, si bien el centro de gravedad entre septiembre de 1902, cuando se produce el primer encuentro Rilke
Rodin y 1910, año en que Rilke termina Los Apuntes de Malte, es para Rilke París. También se trató de un periodo, lo vimos la sesión pasada, de intenso peregrinar. Roma, Dinamarca, Suecia, Dresde, Berlín, Capri, Praga. En el curso de estos viajes, Rilke medita sobre la enseñanza de Rodin, busca su obra por todas partes, lo estudia, lee lo que encuentra sobre él. Desde Alemania, a finales de agosto de 1905, le escribe a Rodin que quiere volver a París. Le dice: lo que me impulsa es la necesidad de veros, maestro mío, y de vivir por un momento la vida de vuestras bellas cosas. Repito esa frase: y de vivir por un momento la vida de vuestras bellas cosas. Rodin contesta con una invitación. El 11 de septiembre Rilke viaja a París, llega como huésped a Meudon. Unas semanas más tarde comienza a atender la correspondencia muy numerosa y atrasada de Rodin en la medida o con la rapidez que su francés le permite como secretario privado. La propuesta ha sido de Rodin y ha suscitado en Rilke un gran entusiasmo. Rodin creaba para él una atmósfera cálida de trabajo, fecunda, siente que adquirirá potencia, capacidad de trabajo. Rilke vive meses de felicidad en esa íntima cercanía con Rodin, lo acompaña a conciertos, lo escucha, va con él a sus talleres, lo observa trabajar, juntos van al Louvre, al Jardín Zoológico, al Museo de Luxemburgo. Rodin le transmite su admiración por la antigüedad griega, le muestra su colección de estatuillas antiguas. Cuenta Rilke que ante cada cosa Rodin le preguntaba qué pensaba, qué sentía, le transmite su pasión por el arte gótico, hacen paseos juntos, tienen largas conversaciones. En una carta a Clara, Rilke le cuenta que el idioma cada vez le pesa menos, que cada día entiende más a Rodin, que en los últimos 3 o 4 días se han levantado a las 5 de la mañana, que han ido en tren a Versalles, que tomaron un carruaje en la estación para ir al parque, que han paseado durante horas, que Rodin está atento y le hace ver todo: una desbandada de pájaros, el movimiento de una flor, un color en el horizonte. Le dice que todo lo que Rodin señala se le hace bello, evidente y muy huraño. También le escribe a Clara anécdotas que Rodin le ha contado, por ejemplo, de sus años en Bruselas, cuando hacía largos paseos al bosque, donde al principio plantaba su caballete y se ponía a pintar, pero luego se dio cuenta de que así se le escapaba la vida, las metamorfosis de la naturaleza, los árboles erguidos, las nieblas en descenso, todo ese suceder. Entonces comenzó a apostarse como un cazador frente al paisaje y se fue convirtiendo en un contemplador. Se limitaba a observar hasta sentir que era aceptado, que se hacía parte del paisaje, que se sentía incorporado por ese paisaje, disuelto por él, y se convertía él mismo en paisaje. Pero esos maravillosos paseos y conversaciones se van volviendo cada vez menos frecuentes, porque el trabajo como secretario comienza a absorberlo cada vez más. Las horas de la mañana, que eran supuestamente 2 o 3 horas que Rilke iba a dedicar a la correspondencia, se convierten en jornadas de días enteros. Dice Rilke, por las muy penosas exigencias que las cartas no contestadas imponían y por las muy penosas exigencias que el francés le implantaba también, y la lentitud que le daba el idioma. Comienza el conflicto interior. Rilke se siente
sofocado, siente deseos cada vez mayores de dedicarse a su propio trabajo, de vivir solo otra vez, pero no quiere abandonar a Rodin, que además había estado enfermo por esos días, hasta que la separación llega de manera dolorosa el 11 de mayo de 1906. Rilke contesta unas cartas que le han escrito a él a título personal. Rodin consideró que se había entrometido en sus asuntos y Rilke se ve, lo digo con sus palabras, es la versión que tenemos, echado como un sirviente ladrón de improviso de la casa donde antaño vuestra amistad me instaló dulcemente. Al día siguiente, ya echado de la casa, le escribe una carta a Rodin, le reclama su desconfianza en él, le dice que se siente profundamente herido. Pocos días después le escribe a su amiga Ellen Key, que ha dejado a Rodin por su voluntad, por la voluntad de Rodin. Deseo inesperado, dice, yo solo no hubiera podido llegar a esa decisión, aunque a fin de cuentas no tenía el menor instante para dedicármelo a mí mismo. En cuanto él ha dado el primer paso, debo reconocer que ha sucedido lo mejor. Le dice que se mantiene el íntimo vínculo que lo liga al maestro, pero que ahora esa relación no puede tener una forma exterior, que hay que dejar que el tiempo lime las cosas, salvo en una carta a Luandrea Salomé. Rilke jamás se quejó ni habló de este incidente. Durante el año siguiente continuó dando conferencias sobre la obra de Rodin. En 1907 publicó su versión ampliada sobre el estudio de Rodin, lo volvió a ver, le dedicó la segunda parte de sus nuevos poemas. El alejamiento más definitivo ocurrió en 1913, unos años después. Rodin había prometido posar para Clara, la mujer de Rilke, y de pronto se rehusó sin explicar nada, cosa que dolió mucho a Rilke y a Clara, pero jamás Rilke renegó de su maestro. De hecho, en 1924, 2 años antes de morir, a la pregunta que le hace un periodista de cómo había sido su experiencia como secretario de Rodin, Rilke contesta: secretario, pero yo he sido mucho más tiempo todavía su alumno, pues en la base de todas las artes se mueve una sola y única exigencia que nunca me fue transmitida de manera tan pura como en mis conversaciones con el potente maestro. Me gustaría que viéramos ahora algunas imágenes, fotografías, que nos van a dar cuenta de la transformación que se va dando, de la transformación física que se va dando en Rilke durante estos años de cercanía con Rodin. Aquí lo tenemos con Clara Westhoff en 1904. Aquí lo tenemos en su estudio en 1905. Aquí tenemos imágenes de 1906. La del medio ya yo se las había puesto para Rusia, porque me parecía muy ruso, pero en realidad esta imagen no es de 1890, esta imagen es de 1906. Aquí lo tenemos también, son imágenes de 1906, fíjense ya cómo va transformándose. Y este es el Rilke que conocemos a partir de 1910. Este es el Rilke que está terminando ya los cuadernos de Malte, que se enfila hacia las elegías. En 1927, había pasado un año al hacerle un homenaje por el año que había transcurrido de la muerte de Rilke. Musil,
consideraba particularmente admirable la forma en que la poesía de Rilke, de porcelana, se había transformado en mármol como resultado de la relación y de las lecciones de Rodin. Unas lecciones que se verán ahondadas, conmovidas por el encuentro con la obra de Cézanne. Pero hoy vamos a quedarnos con Rodin, vamos a intentar comprender un poco más a fondo estas lecciones. Aquí lo tenemos en su taller. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Y también se ve bien la imagen. Perfecto. Muy bien. Entonces, tanto en su ensayo como en la conferencia sobre Rodin, Rilke va precisando aspectos de la obra de Rodin, incluso cuestiones técnicas propias del oficio de la escultura que intenta comprender. Yo quisiera transmitirles algunos de esos aspectos, como les dije al comienzo, en correspondencia con lo que el propio Rodin llegó a decir sobre su obra y sobre su trabajo en esas conversaciones con Paul Gsell. He tomado puntos específicos, los que más llamaron mi atención, para no perderme en esto. El primero, Rilke observa la relación de la obra de Rodin con la luz, el aire y el espacio. Su manera de incorporar la obra al espacio, de ganar el espacio y la participación del aire y de la luz en sus esculturas. Sigue la progresión que va del hombre de la edad de bronce al Balzac. Las imágenes que encontré y que les paso acá son demasiado literales con respecto a lo que voy a decir, pero fue lo que encontré, no importa. Rilke dice que el hombre de la edad de bronce está de pie todavía como en un espacio cerrado, pero alrededor del Balzac se siente ya toda la atmósfera. Dice Rilke que Rodin buscaba la manera de introducir la estatua en el aire que la envolvía como en un nicho, que se esforzaba por atraer el aire lo más cerca posible de la superficie de sus objetos, como para poder darle cierta ingravidez, cierta ligereza a la piedra. Sobre el contorno sólido del mármol o del bronce puede sentirse en ciertas esculturas de Rodin como un último contorno más ligero, que es una vibración del aire. Sobre el trabajo con la luz, Rilke dice que no ha sido una novedad de Rodin introducir movimiento en la escultura. Hay que ver el conocimiento que tenía Rodin de la tradición escultórica, sino el movimiento a que es forzada la luz por la complexión particular de ciertas superficies por las que la luz se desliza lentamente o se precipita o permanece en la piedra, aparece profunda o superficial, refleja o mate. Dice Rilke que la luz que toca las piezas de Rodin no tiene movimientos debidos al azar. Pierde su voluntad, la cosa se apodera de esa luz y se sirve de ella como de algo que le es propio. Vamos a ver dos esculturas en las que Rilke nos dice que sucede esa especie de apoderamiento de la luz
que hace la piedra. La primera es el pensamiento. Rodin la realizó hacia 1895. El modelo es el rostro de Camille Claudel, que surge como de un mármol apenas devastado. Así la describe Rilke. Ese rostro ladeado sobre un bloque que, inclinado hasta cubrirse de sombra, se mantiene por encima del estallido blanco de la piedra, bajo cuya influencia las sombras se disipan y se funden en un claroscuro transparente. ¿Se ve? Ese claroscuro transparente. En otro momento del texto dice, y está esa cabeza pensativa y silenciosa hasta el mentón, que se desprende de una gran piedra, el pensamiento, ese pedazo de claridad, de ser y de rostro que se levanta lentamente fuera del pesado sueño de lo inmutable. La otra escultura es la Danaide de 1889, que fue diseñada en principio para la Puerta del Infierno, pero ya no aparece en la última versión. Sobre la base, ¿no?, del tema mitológico, las hijas de Dánao, las Danaides, fueron condenadas a ir llenando en el Hades un tonel sin fondo por haber matado a sus esposos durante la noche de bodas. Rodin elabora ese paisaje que sigue la línea de la espalda hasta la nuca. No toma a la Danaide en el momento de llenar el tonel, sino en la desesperanza, en el agotamiento. Ella reposa la cabeza por encima de su brazo. Oigan cómo describe Rilke esta escultura. Y no es extraño ver adelantarse la luz sobre el dorso extendido de la Danaide, lentamente, como si avanzara desde hace horas. Esa Danaide que se sumerge, salvo las rodillas, en su cabellera líquida. Se siente maravillosa impresión con solo dar la vuelta alrededor de este mármol, con hacer el largo camino en torno de la curva de este dorso ricamente desplegado hacia el rostro que se pierde en la piedra como un gran sollozo, hacia la mano semejante a una última flor que una vez más habla dulcemente de la vida en el corazón del hielo eterno del bloque. Dice Rilke que esta tensión emocional, estos contrastes de luz y de sombras, le dan a ciertas esculturas de Rodin una vibración pictórica. Habla de una vibración del aire, de una vibración pictórica. De igual manera, estas dos piedras vastas, rugosas, que contienen tanto al pensamiento como a la Danaide, se pueden vincular con otras esculturas de Rodin, en las que está la figura como surgiendo de la piedra bruta, como si estuviera cobrando forma. Se pueden vincular igualmente a la manera de ir desechando, sacrificando partes del cuerpo y contraviniendo con eso, retando la idea de obra acabada que enfrentó tanto durante el siglo XIX a los artistas más estrechamente ligados a la academia, para los que el acabado pulido era símbolo de excelencia artística y consideraban como negligente, descuidada, la factura abocetada, incompleta, rugosa. Los bocetos y estudios solo debían ser parte de la primera
del primer momento del proceso artístico y debían ser depurados en lo que habría de ser la composición final. Baudelaire, en su defensa de Camille Corot, ante las críticas académicas en el Salón de 1845, marcó la diferencia entre una pieza realizada y una pieza acabada. En general, dijo, lo que está realizado no está acabado. Y una cosa muy acabada puede no estar realizada en absoluto. Esta realización nos va llevando ya a Cézanne. Para Delacroix, también el asunto del acabado era materia de reflexión. En su diccionario de Bellas Artes escribe: acabar exige un corazón de acero. Hay que decidir por encima de todo y encuentro dificultades que no preveía en absoluto. Creo que me voy a morir. Este es el momento en que aparece la propia debilidad de uno. ¿Y cuántas partes incompletas o imposibles de completar contiene eso que el hombre llama una obra acabada o completa? Delacroix sigue meditando sobre el campo de libertad que el esbozo abre a la imaginación, pero dice que lo inacabado en literatura y en música, cuyo desarrollo es sucesivo, tiene menos fortuna que en pintura, porque en 4 trazos, un bonito apunte, un croquis con gran sentimiento se puede igualar a las producciones más acabadas en cuanto a la expresión. En cambio, le parece que el inacabado de los detalles en una composición musical o literaria le resta fuerza. No sé muy bien, en música había que consultar a Isabel, pero en poesía podemos traer a Mallarmé o a Borges para ajustar un poquito este comentario. Yo les traje un fragmento de Borges. Dice Borges: cuando yo era joven, creía en la expresión. Yo quería expresarlo todo. Pensaba, por ejemplo, que si necesitaba un atardecer, podía encontrar las palabras exactas para un atardecer, o mejor, la metáfora más sorprendente. Ahora he llegado a la conclusión, y esa conclusión puede parecer triste, de que ya no creo en la expresión. Solo creo en la alusión. Después de todo, ¿qué son las palabras? Las palabras son símbolos para recuerdos compartidos. Si yo uso una palabra, ustedes deben tener alguna experiencia de lo que representa esa palabra. Si no, la palabra no significará nada para ustedes. Pienso que solo podemos aludir, solo podemos intentar que el lector imagine. Volvamos a Rilke. En una carta a Clara, luego de haber visto unas vitrinas llenas de detalles de la puerta del infierno, Rodin trabajó en esta obra primero casi una década con Camille Claudel y luego trabajó hasta el final de sus días, hasta 1917, él solo. Estamos hablando de una obra que le llevó más de 35, 40 años de trabajo. Rodin no llegó a ver la fundición de la puerta, y lo que Rilke está describiendo en esta carta es una vitrina en la que Rodin ve fragmentos de todas estas figuras. Rilke lo describe de esta manera, dice: pero es imposible describir esto. Sobre varios metros cuadrados, nada más que fragmentos, tocándose desnudos como la mano o más grandes, pero nada más que trozos, casi ningún conjunto. Aquí un simple pedazo de brazo, allá otra pierna, al lado el tronco, el torso de una estatua con la cabeza de otra arrimada abajo, el brazo de una tercera.
como si una indecible tempestad, un cataclismo sin precedentes, hubiese caído sobre esta otra, y en consecuencia, mientras más se mira, más profunda es la impresión de que todo estaría menos concluido si cualquiera de esos cuerpos estuviese entero, de que todo estaría menos concluido si cualquiera de esos cuerpos estuviese entero. Cada uno de los fragmentos es de una unidad tan eminente, tan impresionante, agota de tal modo toda posibilidad, tienen en sí tan poca necesidad de complemento que uno olvida que se trata de partes, y a menudo de partes provenientes de conjuntos distintos, aunque apasionadamente relacionados entre sí. Así, un fragmento de brazo, de pierna, de torso, adviene bajo sus ojos un todo, porque ya no piensa más Rodin en un brazo, en una pierna, en un cuerpo, no considera su sujeto, ¿comprendes? Su anécdota, por así decirlo, pero en cambio tiene un modelo encerrado en sí mismo que en cierto modo está completo, acabado. Ya en esta fundición, en esta puerta, en los detalles que intento mostrarles, está la continuidad, los puntos de unión, la anécdota, por decirlo de una manera, el universo infernal. Ya aquí están Dante, Virgilio, Ugolino, los centauros, los monstruos, los amantes condenados, el pensador en el centro, arriba, mirando, ¿no? O consternado sobre sí, sosteniendo el peso de estos tres hombres que señalan todos hacia el abismo, hacia abajo, pero lo que Rilke vio fue la obra, fueron fragmentos, fue verdaderamente la obra inacabada. Esto me abre dos caminos, ¿no? Por un lado, me da la impresión de que lo que fascina, lo que interesa a Rilke de la escultura de Rodin, de lo que él llama las lecciones de Rodin mayormente, es su determinación, su estabilidad, incluso su pesadez. Fíjense que él está hablando con esa percepción tan maravillosa de los fragmentos, pero en el mismo fragmento Rilke ve lo acabado. Aun cuando él percibe esa suerte de vibración cromática, aérea, ingrávida, él la ve y ve la falta de brazos o de piernas como parte de la determinación que tienen estas esculturas, como señal de lo determinadas que están. En sus cartas a Rodin, las imágenes, las palabras que utiliza Rilke son muy llamativas en este sentido. Él le escribe que en su corazón hay un silencio profundo en el que las palabras de Rodin se yerguen como estatuas. Le habla de la pesada, ya va, se me fue, de la pesada riqueza que ha dejado sobre su corazón. Dice que el arte de Rodin es la antípoda de la música, que despoja a los fenómenos de lo que tienen de pesadez, de inconsistente, para transformarlos en sombras. Que la música lo que es una atmósfera sin densidad. Va a tomar unos cuantos años y una larga crisis para que el tiempo, la música disolvente de la materia y de lo visible entren en el alma y en la poesía de Rilke. En este momento, lo que Rilke intenta llevar a la poesía es esa determinación, alejarla de toda confusión, esto es,
de la propia subjetividad, de la visión interior, de las visiones interiores que él venía trabajando en el libro de Horas, del flujo de la propia interioridad, de cualquier resonancia sentimental. Se trata de un ejercicio de la mirada, de concentración en torno a un objeto, de buscar la intimidad con el mundo más allá de cualquier falsificación sentimental para llegar al poema Cosa. Rilke desea convertir la palabra en el tiempo, en palabra en el espacio. Desea convertir la lectura en contemplación. De hecho, la serie de títulos de los nuevos poemas hace pensar casi en el catálogo de una exposición. Hortensia Azul, Dama ante el espejo, Bailarina española, Retrato juvenil de mi padre, Autorretrato de 1906, escribe poemas a partir de esculturas de Rodin, pinturas de Cézanne o de Manet. Vamos a leer hoy dos poemas. Traje dos poemas muy sencillos para tratar de ver con ustedes esta precisión, esta observación, ¿no? Esto que Rilke intenta hacer. Vamos a tratar de seguir casi visualmente la imagen. La pelota. Oh, tú, redonda, que lo caliente de dos manos en el vuelo, arriba, ofrenda sin cuidado como algo propio, lo que de los objetos se evade, demasiado ingrávido para ellos, muy poco como cosa y sin embargo aún bastante cosa, para no deslizarse de súbito en nosotros, invisible de todo lo que afuera se alinea, eso se desliza en ti, tú, entre caída y vuelo, todavía indecisa, tú, que cuando te elevas, como si contigo se hubiese alzado el impulso, lo secuestras y lo dejas libre y te inclinas y te detienes y de pronto a los jugadores muestras desde arriba nueva jugada, ordenándolo como en un paso de danza, para luego, esperada y anhelada por todos, rápida, sencilla, natural, sin artificio, recaer en el cáliz de las manos en alto. La pelota. Vamos a leer este otro poema hermosísimo, El cisne. Este penoso atravesar, pesados y como maniatados por lo informe, semeja el imperfecto andar del cisne. Y el morir, esa pérdida de agarre en suelos que pisamos cada día, es como su miedoso abandonarse a las aguas que suaves le reciben y que como contentas y olvidadas se retiran bajo él, onda tras onda, mientras sin fin, seguro y silencioso, cada vez más real y emancipado e impasible, se digna deslizarse. Wow. Bien. Respiramos. Para la próxima semana, ojalá que me dé chance de conjugar junto a Cézanne, que es bastante denso, otros poemas de estos nuevos poemas, sobre todo los que están escritos a partir de obras de Cézanne. Y vamos a
a volver ahora a Rodin. Este asunto del esbozo, del inacabado, nos lleva a la manera de trabajar de Rodin. Cuenta Judith Cladel, la primera biógrafa de Rodin, que un día estaban en el taller observando un esbozo o una maqueta de la muerte de Alceste o de Alcestis. El mito cuenta que Admeto logró obtener la mano de Alcestis gracias a la ayuda de Apolo. Apolo pide a cambio la vida de Admeto, o al menos la vida de un miembro de la familia que pudiera ofrecerla por él. Alcestis, su esposa, es la única que abnegadamente se ofrece en sacrificio. Poco tiempo después, Admeto recibe a Heracles en su casa, le cuenta la historia, y Heracles, conmovido, va al Hades y le trae de vuelta a Alcestis. Rodin toma el momento de la muerte. Siempre es interesante en los mitos el momento que toma Rodin. Judith Cladel cuenta que estaban mirando la escultura, aquí la tenemos en una maqueta en yeso, aquí la tenemos ya fundida, y que de pronto Rodin tomó un pañuelo y lo puso sobre las rodillas de estas tres figuras, les tapó las piernas. Ella le preguntó que por qué iba a eliminar unas piernas y unos pies tan delicados, y Rodin le contestó que la mirada del espectador quedaba demasiado dispersa, que si ocultaba la parte inferior de la escultura lograría centrar la mirada, la atención del espectador en los rostros, en el abrazo, y que en el arte había que saber sacrificar. Es interesante porque Rodin finalmente dejó a la estatua con las piernas. La escultura se exhibió en yeso en 1900 y luego se fundió en bronce. Lo que me gustaría, lo que veo acá y me gustaría recalcar un poco es este aspecto un poco como más dubitativo, menos determinado, ¿no?, que observa bien Paul Gsell en sus encuentros con Rodin, ¿no? Vamos a ver algunos esbozos, algunos dibujos acuarelados, una danza, ¿no?, para alegrar un poquito los ojos. Vamos a ver por lo menos darle un vuelo a esta otra faceta de Rodin, ¿no? No, aquí. Cuenta Paul Gsell que en las pausas que le dejaba a Rodin el trabajo con las grandes figuras, le complacía mucho dibujar o modelar en barro pequeños bosquejos rápidos, a lápiz primero, luego en acuarela, que le permitían atrapar gestos que se le escapaban en un estudio más lento. Tanto él como Rilke cuentan que en el taller de Rodin circulaban todo el tiempo modelos, hombres y mujeres, desnudos, a los que el escultor contemplaba permanentemente. De pronto, cuando alguien hacía un movimiento, un gesto que a Rodin le agradaba, le pedía entonces que mantuviera esa pose, tomaba su arcilla, tomaba la pluma, dibujaba o modelaba una maqueta. Rodin le dice a Gsell que para montar al modelo sobre el pedestal y ordenarle que tome tal o cual postura, eso hubiese significado para él tratar a la criatura humana como muñecos con el riesgo de producir obras artificiales y muertas.
Le dice Axel, yo obedezco a todo, yo obedezco en todo, perdón, a la naturaleza y jamás pretendo darle órdenes. Este libro de conversaciones es muy sabroso de leer porque además tiene esa cosa viva de la conversación entre ellos. Porcel le dice entonces, pero entonces la naturaleza no es tal como la evoca en sus obras. La prueba de que usted la cambia es que el vaciado no daría en absoluto la misma impresión que su trabajo, a lo que Rodin contesta. Pero sucede que el vaciado es menos verdadero que mi escultura. El vaciado reproduce lo exterior, yo reproduzco además el espíritu, que sin duda es parte de la naturaleza. Y esto quisiera que lo escuchemos con atención. Dice Rodin, yo no solo veo la verdad que está en la superficie, al artista, su emoción y su memoria le revelan las verdades interiores bajo las apariencias. Solo se trata de ver. La gente usualmente mira sin ver. El artista, por el contrario, ve. Es decir, su ojo, que empalma con su corazón, lee profundamente en el seno de la naturaleza. Me parece importante recalcar aquí esa mirada que puede ir más allá de la superficie de las cosas en la medida en que la emoción, la memoria y el corazón participan en ella. Eso es lo que está diciendo Rodin. Otro aspecto en el que quiero detenerme es en la palabra superficie. Rilke observa la estrechísima, intensa relación que se da en la escultura de Rodin entre el cuerpo humano, su conocimiento del cuerpo humano, y la superficie que lo determina y lo limita y que se ve determinada y limitada desde adentro. Es en esa superficie, nos dice Rilke, que Rodin aplicó su búsqueda. Dice que ella fue el elemento fundamental de su arte, la exploración de esas superficies sumergidas en el aire iluminado y tocadas por las sombras. Con ese descubrimiento, nos dice Rilke, comienza el trabajo más personal de Rodin y sobre todo su percepción de la vida que había hasta en lo más insignificante o desdeñable. Ahora bien, cuando decimos superficie, ¿qué decimos? ¿Qué quiere decir? La pregunta es de Rilke. ¿Qué quiere decir hacer una superficie? Les voy a leer un fragmento de su respuesta. Dice, pero dejadme que me pregunte un instante si no es superficie todo lo que tenemos delante de nosotros, lo que percibimos, explicamos e interpretamos, y lo que llamamos espíritu y alma y amor, no es solo un ligero cambio sobre la superficie de un rostro cercano. Y quien supiera ver y reproducir todas las formas, no nos daría casi sin saberlo todo lo que es del espíritu, todo lo que ha sido llamado deseo o dolor o felicidad y asimismo lo que no tiene nombre en su indecible espiritualidad, porque toda la felicidad por la que siempre han temblado los corazones, toda la grandeza que de solo pensarla casi nos destruye, cada uno de esos vastos pensamientos que van y vienen, hubo un instante en que no fueron más que una contracción de labios, un fruncimiento de cejas, una extensión de sombra sobre la frente, y ese pliegue alrededor de la boca,
esa línea encima de los párpados, esa oscuridad sobre un rostro, tal vez eran ya exactamente así, como marca sobre un animal, como surco en una roca, como hendidura en un fruto. No hay más que una sola superficie infinitamente agitada y transformada. Vamos a escuchar ahora a Rodin. Rodin le ha estado mostrando a Paul Xell, bajo la luz de una lámpara, una copia antigua en un tamaño pequeño de la Venus de Medici, y le dice: mientras la vida anima y calienta los músculos palpitantes de las estatuas griegas, los muñecos inconsistentes del arte académico están como congelados por la muerte. Le voy a confiar un gran secreto. La impresión de vida real que acabamos de recibir ante esta Venus, ¿sabe usted qué la produce? La ciencia del modelado. La ciencia del modelado me la enseñó un tal Constant que trabajaba en el taller de decoración donde me inicié como escultor. Un día, al verme trabajar en barro, un capitel decorado con hojas, me dijo: Rodin, lo haces mal. Todas tus hojas se ven chatas, por eso no parecen reales. Haz que algunas echen sus puntas hacia ti, de manera que al verlas den sensación de profundidad. Recuerda bien lo que voy a decirte, continuó Constant. De ahora en adelante, cuando esculpas, nunca veas las formas en su superficie. Siempre hacia lo hondo. Jamás consideres una superficie, sino como la parte extrema de un volumen, como la punta más o menos ancha que se dirige hacia ti. Así adquirirás la ciencia del modelado. Este principio fue para mí sorprendentemente fecundo. Lo apliqué a la ejecución de las figuras, y así la verdad de mis figuras empezó a florecer desde adentro hacia afuera, como la vida misma. El arte no existe sin la vida. Cuando un escultor quiere interpretar la alegría, el dolor, una pasión cualquiera, no nos puede conmover si antes no sabe hacer vivir a los seres que evoca. Pues, ¿qué sería para nosotros la alegría o el dolor de un objeto inerte, de un bloque de piedra? La vida, lo vivo en arte, ha sido objeto de reflexión y de creación para tantos artistas y escritores. Es un asunto difícil, complejo. Creo que la vida aquí tiene que ver con el movimiento en el cuerpo de las esculturas de Rodin, pero entendiendo que movimiento no es solo lo que danza, lo que se alza, lo que camina, que hay un movimiento en estas figuras, en esas esculturas de Rodin que vimos la semana pasada, que también se repliega sobre sí, que se dejan caer como la meditación o la voz interior, esa escultura a la que le faltan manos, pies, que no puede hacer absolutamente nada, que está completamente crispada sobre sí y sin embargo uno la siente animada. Bien, bueno, yo hubiese querido detenerme en otros puntos, hubiese querido transitar a Rodin como lector de Dante, de Víctor Hugo, de Balzac, ver su relación con cada uno
de estos bustos o esculturas, sus ilustraciones del primer ejemplar de las Flores del Mal que le encargó Gallimard, cómo leyó la obra de estos escritores, cómo llegó a verlos, cómo interviene para Rodin el pensamiento en el arte. Hay mil cosas más que ver, pero vamos a contentarnos con lo inacabado, porque quiero ir llegando a una imagen a través de dos aspectos que son los últimos que voy a marcar hoy. El primero es la noción de estilo para Rodin, que habría agradado mucho a Borges. Rodin dice que sucede con el dibujo en el arte como con el estilo en literatura. Dice, el estilo que hace melindres, que puja por no pasar desapercibido, es malo. El único estilo bueno es el que se hace olvidar. El artista que hace ostentación de su dibujo, el escritor que quiere atraer las alabanzas sobre su estilo, parecen labradores que se la pasan puliendo la reja de su arado para hacerla brillar en vez de hundirla en la tierra. Realmente no hay estilo bello, ni dibujo bello, ni color bello. Solo hay una belleza, la de la verdad que se revela. Y cuando una verdad, cuando una idea profunda, cuando un sentimiento poderoso brilla en una obra literaria o artística, claro está que su estilo o su color o el dibujo son excelentes, pero esa cualidad solo es en ellas un reflejo de la verdad. Claro está, también lo dice Rodin, que ninguna inspiración súbita puede sustituir el arduo trabajo que se necesita, dice, para volver la mano dócil a las órdenes del sentimiento, que el artista no puede prescindir de ciencia, por el contrario, dice, que se precisa de una técnica consumada para disimular y olvidar lo que se sabe, para dibujar, pintar, escribir con soltura y sencillez. El último aspecto en el que quisiera detenerme es justamente en esta belleza de la verdad que se revela. ¿Qué verdad es esta para Rodin? Cuenta Paul Celan que un día, en una de sus visitas a Rodin en el taller, vio el vaciado de la bella cortesana, la bella armera, una escultura que Rodin hizo inspirado en el poema que tiene el mismo nombre de François Villon. La escultura es de 1887, según se cuenta. La bella armera fue una hermosísima y famosa cortesana. Les voy a leer algunos fragmentos del poema de François Villon que inspira a Rodin a hacer esta escultura. Dice, el poema se llama Los lamentos de la bella armera. Creo estar las quejas oyendo de la que fue la bella armera. Ella querría aún ser joven, parece hablar de esta manera. Ah, vejez traicionera y fiera, ¿por qué tan pronto me abatiste? ¿Quién impide que me hiera y que de un golpe me mate? Cuando pienso hay en aquel tiempo, ¿cuál fui? ¿Cuál soy? Cuando me miro desnuda y me veo tan cambiada, pobre, seca, magra, menuda, me da casi mal de rabia. ¿En dónde está la frente lisa, los cabellos rubios,
los gentiles hombros menudos, pezoncitos, caderas carnosas, altas, limpias, mandadas a ser para batallas de amor largas. En esto para la belleza humana. No les voy a leer la descripción que hace Porcel de esta escultura, porque luego de leer la percepción de Rilke sobre las esculturas de Rodin, a lo que dice Porcel aquí le falta sensibilidad, le falta absolutamente todo, pero al final de esa perorata que él le va contando a Rodin sobre esta escultura, le dice que en el Museo de Luxemburgo, donde estaba expuesta la pieza desde 1888, por lo general la gente desviaba los ojos de la escultura y preferían no verla. Rodin se echa a reír y contesta. La respuesta es un poco larga, es una página. Yo se las quiero leer completa porque creo que vale la pena escucharlo, y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Dice Rodin: lo único que me importa es la opinión de las personas de buen gusto. Yo soy como esa cantante romana que respondía a los abucheos del público: equitibus cano, solo canto para los caballeros. El vulgo imagina fácilmente que lo que le parece feo en la realidad no es materia artística. Es un profundo error de su parte. Lo que en la naturaleza llamamos fealdad puede llegar a adquirir en el arte una gran belleza. En el orden de las cosas reales se llama feo a lo deforme, lo malsano, lo que sugiere la idea de enfermedad, de debilidad y de sufrimiento, lo contrario de regularidad, signo y condición de salud y de fuerza. Un jorobado es feo, un sambo es feo, la miseria es fea. Feas son también el alma y la conducta del hombre inmoral, del hombre vicioso y criminal. Fea el alma del parricida, del traidor, del ambicioso sin escrúpulos. Pero cuando un artista o un escritor se apodera de una u otra de estas fealdades, instantáneamente la transfigura, de un solo golpe de varita mágica la convierte en belleza. Si Velázquez pinta a Sebastián, el enano de Felipe IV, le comunica una mirada tan conmovedora que de pronto leemos en ella el doloroso secreto de ese ser deforme, forzado para asegurar su existencia, enajenar su dignidad humana, a convertirse en un juguete, en un capricho viviente. Y cuanto más desgarrador el martirio de la conciencia alojada en ese cuerpo monstruoso, tanto más bella la obra del artista. Si François Millet reproduce a un pobre campesino que por un momento coge aliento apoyado en el mango de su azada, un pobre miserable agobiado por la fatiga, cocinado por el sol, embrutecido como una bestia de carga, le basta delinear en la expresión de este condenado la resignación que le ha sido ordenada por el destino, para que esa criatura de pesadilla se transforme en un magnífico símbolo de la humanidad entera. Si Baudelaire describe una carroña inmunda, viscosa y carcomida por los gusanos, e imagina a su amante adorada con este espantoso aspecto, nada iguala el esplendor de tan terrible contraste entre la belleza que se quisiera fuese eterna y la atroz desintegración que la espera. Lo mismo cuando Shakespeare pinta a Iago o a Ricardo III, cuando Racine pinta a Nerón, la fealdad moral
interpretada por espíritus tan claros y tan penetrantes, se convierte en una maravillosa ocasión de belleza. Y aquí va a terminar. En verdad, en arte, solo es bello lo que tiene carácter. El carácter es la verdad intensa de un espectáculo natural cualquiera, bello o feo, y aún podría llamarse una doble verdad, porque es la verdad de adentro traducida por lo de afuera, es el alma, el sentimiento, la idea que expresan los rasgos de un rostro, los gestos y las acciones de un ser humano, los tonos de un cielo, la línea del horizonte. Ahora bien, para el artista, todo en la naturaleza denota carácter, porque la intransigente sinceridad de su observación penetra el sentido oculto de cada cosa. Y lo que en la naturaleza es considerado feo suele poseer más carácter que lo que llaman bello, pues en la contracción de un rostro enfermo, en lo arrugado de una máscara viscosa, en toda deformación, en toda marchitez, la verdad interior brilla más libremente que en los rasgos regulares y sanos. Lo único feo en el arte es aquello que no tiene carácter, es decir, que no representa ninguna verdad ni exterior ni interior. Es feo en el arte lo falso, lo artificial, lo que intenta ser bonito o ser bello en lugar de ser expresivo, lo rebuscado y afectado, lo que sonríe sin motivo, lo que se amanera sin razón, lo que se tuerce y se acomoda sin causa, cuanto carezca de alma y de verdad, cuanto sea solo alarde de belleza o de gracia, cuanto mienta. Cuando un artista, con la intención de embellecer la naturaleza, le agrega verde a la primavera, rosa a la aurora, púrpura a unos labios, crea fealdad porque miente. Cuando atenúa la mueca de dolor, la deformación de la vejez, el horror de la perversidad, cuando la asfixia, la disfraza, la modera para complacer al público, crea fealdad porque le tiene miedo a la verdad. Para el artista digno de ese nombre, en la naturaleza, todo es bello, porque sus ojos, al aceptar valientemente toda verdad exterior, leen en ella, como en un libro abierto, toda la verdad interior. Bien, terminamos aquí y la semana que viene, el martes, comenzamos por esta misma imagen, por la carroña de Baudelaire y por lo que Rilke ve en ella en los cuadernos de Malte. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. A ver cómo estamos de tiempo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, quieren conversar algo. Vamos a dejar de compartir pantalla. A ver, ya estoy aprendiendo. Estamos todos mudos de hermosura, profesora. ¿Quién habló? Habló Jos. Sí, 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 que siempre me atrevo a romper la hermosa atmósfera que usted deja con todo lo que nos No, Jos. enseña. Y te lo agradezco mucho. Yo intervengo también porque creo que es importante que el profesor tenga
como un feedback, ¿no? Sí, ahí estoy viendo que me estás preguntando si la Pantera forma parte de este periodo. Sí, Ajá, yo no traje a la Pantera hoy porque me parecía, no quería agobiarlos tampoco con tanto material, pero yo creo que vamos a leer la Pantera la semana que viene, si es de los nuevos poemas. es impactante ese Sí, poema, sí, 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 es claro que sí, maravilloso, claro que sí. hermoso. Claro, Sí, sí. hoy lo sacrifiqué como un brazo de Rodán. Ya, ya. Bueno, muchas gracias, profesora. De verdad que ha sido una clase deliciosa. Le iba a preguntar si eso último que nos leyó pertenece al libro que mencionó, Sí, que son las sí. conversaciones con Paul Cell, sí. Cell. Yo tengo la impresión de que Ujú. ese libro está en internet, hay que buscarlo, pero Ah, tengo la yo lo voy a impresión buscar. de Está online. sí, yo creo Ajá, que alguna vez lo vi, hay que vale. buscarlo. Yo lo voy a buscar. Bueno, profesora, yo no quería que se acabara la clase, yo quería que continuara, porque de verdad que es como, no sé, no sé, ha sido una delicia, así que muchísimas gracias de No, nuevo. gracias, Dios, gracias a ti. Bueno, Bueno, Flavia, Anabel, Elisabetta. Hola, Gabriela. Es que Eva. lamentablemente yo empecé tarde porque no vi el link, no lo encontré por ninguna parte, de manera que ahorita voy a volver a verlo o cuando manden la grabación lo voy a volver a ver. Pero bueno, como siempre, lo poco que escuché fue extraordinario. Así que bueno, agradecidísima como siempre. No, agradecida yo con ustedes. Yo tengo como una especie de síndrome de Stendhal, Gabriela. Elisabetta. Sí. Ajá. Bueno, esta cosa como de que, ¿sabes? Como que la belleza como que es muy intenso todo. Y toda esa cantidad de experiencias tan profundas y esa mirada también como tan, no sé ni qué nombre ponerle, bueno, tan poética, si se quiere, de Rilke sobre las cosas de Rodin. No sé, me conmueve mucho. La verdad es que me pasa con tus clases que luego no tengo muchas ganas de hablar. Gabriela, Ujú. creo que eh, para la próxima clase que vas a entrar también en Cézanne, lo que hoy dijiste fue tan extraordinaria, la manera en que reuniste lo, lo del fragmento y la cohesión de la obra. Cuando entraste en las imágenes de los cuerpos, que todos ellos son fragmentos, son pedazos, pero que por dentro está surgiendo esa unidad que no necesita mostrarse ni estar completa en cuanto al contorno. Y ahí como que yo siento que ahí tocaste el centro de gravedad de todas las clases hasta ahorita y que van a continuarse en la próxima, ¿no? Cuando podamos reunir todo lo que ha venido leyendo en los dos, tanto en Rilke como en Rodin y ahora en Cézanne, y Ahora en después Cézanne. también en uno mismo. Exactamente, exactamente. Sí, Pues, sí, sí. lo Eh, completo y lo acabado no depende de nada externo, pero que costó mucho llegar a comprenderlo. Y en eso es donde los poetas y los artistas hacen su trabajo. sí, sí, sí. Realmente a mí fue una clase difícil porque, o sea, por un lado también me interesó y me apasionó mucho porque, bueno, tenemos esta imagen prácticamente de Rilke, inspirada, o sea, del Rilke que casi se flota, ¿no? De esa cosa etérea en él que se lo lleva, ¿no? La capacidad de observación plástica que tiene Rilke sobre la obra de Rodin, pero la capacidad además, la manera en que lo ha estudiado y lo ha observado y, eh, realmente es impresionante
y también lo que él ve y lo que trata de llevar a su poesía, y Sí. lo que uno sabe que después va a pasar con Rilke en las elegías. O sea, entonces es como eran muchos caminos entrelazados, difíciles. Esta parte efectivamente del acabado, de lo fragmentario, de lo inacabado, de lo que ve Rilke, de cómo lo ve Rodin, de lo vivo en el arte y en la literatura. Bueno, Lo mismo, temas muy complejos. y esta línea, el movimiento de pronto no es el movimiento, Balzac, no, el Balzac lo que trae es el aire. Así es, la atmósfera. Sí. ¿No? Yo creo que es lo que capta Steiner, lo que captan los Steinchen, los fotógrafos, esas maravillosas fotografías del Balzac, que es como si hubiera visto la escultura a través de Rilke y a través de ti. Exacto. Exactamente. Uno lo ve alejarse, moverse, es impresionante. Y que es lo que es muy difícil verlo sin el intermediario, ese intermediario que es Rilke y que para nosotros ha sido Gabriela. ¿No? Y que verdaderamente uno, cuando alguna vez podamos, alguna vez en la vida, salir y viajar y estar ante una obra de Rodin, yo creo que la mirada ya será otra, ¿no? Yo no veo a Rodin, profe, sin comprarle un pasaje y que vayamos juntas. Gracias. Excelente. Profe, también Maravilloso. maravilloso. Profe, pensaba en la personalidad de Rilke, porque más allá de esa hipersensibilidad para poder crear en palabras lo que ve, él es un ser bondadoso. Me llamó mucho la atención el respeto ante Rodin cuando rompe relación como, entre comillas, secretario, ¿no? Sí. Es fuerte para los artistas, es la sensibilidad que tienen y lo delicados que son en los tratos, el mostrarse tan, manteniendo esa admiración por Rodin y el mismo respeto, ¿no? Que en ningún momento sale no se le escapa una bravura ni Es muy un bonito. sentimiento contradictorio hacia él. Sí, no, es muy bonito y en la medida en que el tiempo va pasando y Rilke empieza a leer las cartas de Van Gogh y tiene el contacto con la obra de Cézanne, como la figura de Rodin va bajando, ¿no? Y era importante que bajara un poco en el alma de Rilke. Pero ese respeto y esa cosa entrañable, a ese reconocimiento a Rodin hasta el final de sus días es muy impresionante. Sí. Es muy entrañable, es muy bello. Y disculpa que tome otra vez la palabra, pero dejo algo en el aire. Rodin fue determinante en la vida de Rilke, tanto así que se puede decir que Rodin le pone los ojos a Rilke, profe. Perdón, no escuché, le pone los ojos. O sea, le coloca esa forma de ver, le abre como esa, no sé, ese mar enfrente de él, esa instrucción para ver. No entiendo. No sé si se entendió lo que dije. Sí. No entendimos. Lo que quiero decir es si Rodin es el detonador, digamos, ese profesor insigne de donde todo arranca. Claro que es un detonador, pero tenía a quien detonar, vamos a decirlo así. Sí, sin duda.
Había una buena mecha ahí, sí. Yo me quedé pensando un poco en lo de lo inacabado y lo mucho, el largo tiempo que se llevó. Se va la voz, Elizabeth. Me quedé pensando en lo de lo inacabado, la idea de lo inacabado y el largo tiempo que se llevó admitir que algo podía estar acabado que no pareciera terminado, ¿no? Porque está el ejemplo también de los esclavos de Miguel Ángel, que son estos cuerpos que surgen del mármol sin justamente inacabados, ¿no? Y todavía en el siglo XIX, eso todavía, incluso ahora todavía hay cosas que se consideran inacabadas. O sea, incluso para el mismo artista a veces es dónde está el momento en que la cosa está terminada, ¿no? Cómo entender que ya está completa en sí misma, que ha llegado al punto en el cual ya. O pensemos en Baudelaire, que está realizada, que hay una realización sin que eso implique que está acabada o completa o terminada, pero está realizada. Sí. Bueno, en la poesía eso pasa mucho también, ¿no? ¿Cuándo sabes que ya, punto final? Bueno. Ceci, ¿cómo estás? Aquí anonada y fascinada con su clase, profe. Gracias, Ceci. Bueno, millón de gracias, Gaby, a todos ustedes por estar aquí otra vez. Esperamos vernos entonces el martes para nuestra última sesión. Nos vemos el martes. Gracias a todos, a todas. No sé si por allí, ¿no? Creo que somos todas hoy. Sí. Está Charles. Ah, está Charles, ¿verdad? No, somos todes. Bueno, entonces. Un abrazo a todos, nos despedimos Abrazos, entonces. saludos para todos. Gracias. Gracias.